Telepacífico, el Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle les dan la bienvenida a este acto de instalación de la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor loriqueño Manuel Zapata Olivella. El próximo año se cumplirán 100 años del nacimiento de uno de los intelectuales universales de nuestro país y hoy estamos aquí para instalar y declarar dicho año en su celebración y conmemoración. Iniciamos este acto con los actos protocolarios como corresponde, escuchando el himno nacional de la República de Colombia. Dentro de los recorridos vitales de Manuel Zapata Olivella, el Pacífico colombiano y el Valle del Cauca tuvieron un papel importante, protagónico. Por eso el Valle del Cauca acoge la conmemoración del centenario del nacimiento de este escritor. Escuchemos las notas del himno al Valle del Cauca.
Para el Valle del Cauca, el escritor Manuel Zapata Olivella ha sido muy importante. Y ha sido importante para la institución encargada de construir crítica, conocimiento y desarrollo disciplinar, la Universidad del Valle, de quien recibiera en determinado momento el doctorado honoris causa en Humanidades, y ha sido recordado constantemente en la republicación de sus obras y en el estudio permanente de su obra a través de las maestrías de literatura colombiana y el doctorado en Humanidades de esta universidad. Escuchemos el himno a la Universidad del Valle. Colombia, el Pacífico, el Valle del Cauca y la Universidad del Valle en esta conmemoración de Manuel Zapata Olivella, en la declaración del año del centenario, el 2020, año Zapata Olivella. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. La doctora Liliana Arias Castillo, en representación del doctor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro Torres, y la ministra de Cultura, doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, quien tendrá en unos momentos a su cargo la lectura del acto protocolario que instalará el año 2020 como el año Zapata Olivella. Les damos paso a ellos para sus discursos de apertura y saludamos inicialmente al doctor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. En nombre de la Mesa Nacional del año Zapata Olivella 2020, iniciativa de las universidades de Cartagena, de Córdoba, de Cauca, de la Universidad Tecnológica, de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional, en conjunto con el Ministerio de Cultura, quiero contarles a todos los que están escuchando esta transmisión por nuestro canal Telepacífico, que esta es una iniciativa que en buena hora estamos realizando las universidades públicas. Creo que la figura de Manuel se merece un gran reconocimiento por parte de este país. A Manuel le debemos por su obra, por todo el legado que nos enseñó a conocer mejor este país. Que lo estemos haciendo en Cali, desde el Pacífico, tiene una significación muy especial,
de la mano de nuestros amigos entrañables del Caribe, de varios departamentos y por supuesto de otras universidades del país y universidades extranjeras como la de Howard, como universidades brasileñas, como universidades de Cuba, de República Dominicana, universidades africanas que hemos logrado vincular a esta red para que hagamos de esta celebración un evento que le haga honor al gran aporte que hizo Manuel Zapata Olivella a la nación colombiana y a este continente. Manuel recorrió el mundo, él se consideraba un vagamundo, él estuvo en todos los continentes con su hermana Delia Zapata y las danzas folclóricas. Además fundó en el Instituto Popular de Cultura el Departamento de Danzas Folclóricas, además de la Organización Nacional del Folclor Colombiano con su hermana Delia, y fue amigo de los grandes intelectuales, no solamente de esta región, sino de todo el país, de intelectuales caribeños, de intelectuales afroamericanos, y por increíble que parezca, de los más importantes intelectuales africanos, empezando por el presidente de Senegal, Leopold Sédar Senghor. Este periplo va a ser muy importante y saludo a la señora ministra, a la señora gobernadora, a nuestra vicerrectora académica que estén en este acto, porque el compromiso ante Colombia es que podamos entregarle física y virtualmente la obra completa de Manuel Zapata Olivella para que se lea. Vamos a tener una web para que todos los que quieran consultarla dentro y fuera del país lo puedan hacer, a semejanza de lo que hicimos con Jorge Isaacs. Vamos a hacer una ópera de una adaptación muy hermosa que ustedes verán aquí una parte de Chango el Gran Putas, dirigida por el maestro de la Universidad del Valle, Alberto Guzmán. Vamos a hacer un gran congreso para cerrar el año 2020. Vamos a tener muestras de arte africano y vamos a ser el país invitado al Congreso Internacional, al Festival Internacional de Arte Africano en Tarifa, España, donde van los más importantes directores de cine. Y otras agendas académicas particulares que vamos a ver es con el ministerio, en donde podremos coordinar con muchas regiones que van a estar vinculadas a esto. Por tanto, en nombre de la Universidad del Valle, de las universidades que nos acompañan y del ministerio que se ha vinculado en esta alianza por la celebración de Manuel Zapata Olivella, no me queda sino decirles que nuestro doctorado en estudios afro-latinoamericanos, el primero y único en Colombia, nuestro centro virtual, nuestro grupo de investigación en estas temáticas, pues está muy complacido de darle inicio con este evento al Año Nacional Zapata Olivella 2020. Muchísimas gracias. Zapata Olivella recorrió todas las disciplinas de las ciencias humanas, las ciencias sociales, y construyó un conocimiento específico también desde la condición de los pueblos afro, de las ciencias exactas. Por eso es importante el reconocimiento a Zapata Olivella desde la Universidad del Valle, especialmente en la dimensión académica. Invitamos al atril a Liliana Arias Castillo en representación del doctor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle. Muy buenos días para todas las personas acá presentes y la teleaudiencia. En esta ceremonia tan especial en la que se presenta el Año Nacional Manuel Zapata Olivella 2020, les doy como vicerrectora académica de la universidad y en nombre del rector, el doctor Edgar Varela Barrios, un saludo muy especial a la señora ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, a la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, a la señora Harlen Zapata, hija de Manuel Zapata Olivella, quien nos acompaña, al señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Darío Henao Restrepo, coordinador de la Mesa Nacional Año Manuel Zapata Olivella, y a los demás miembros de las universidades que hacen parte de este comité. Alfonso Múnera, de la Universidad de Cartagena,
Mauricio Burgos, de la Universidad de Córdoba, William Mina, de la Universidad del Cauca, Luis Carlos Castillo, de la Universidad del Valle, Sergio Mosquera, Universidad del Chocó, César Valencia Solanilla, Universidad Tecnológica de Pereira, Julio Olazirgue, escritor barranquillero, quienes han estado al frente junto con el Centro Virtual Isaac y el doctorado en estudios afrolatinoamericanos y el grupo de investigación narrativas de la Universidad del Valle, coordinando las actividades para la celebración del centenario Manuel Zapata Olivella en el 2020. La Universidad del Valle, en nombre de las universidades que lideran esta celebración, agradece a la señora Ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, el apoyo del Ministerio de Cultura y su vinculación a la Mesa Nacional, declarando el Año Nacional Zapata Olivella. En buen momento, la Academia se une con el Ministerio de Cultura para hacerle el reconocimiento que merece uno de los más destacados intelectuales colombianos de nuestro país, con amplio reconocimiento internacional. Manuel Zapata Olivella nos dejó un legado invaluable porque supo reconocer en todas sus manifestaciones los aportes de todos los pueblos y etnias de Colombia en la construcción de la nación. Sus obras de creación y pensamiento están cimentadas en la cultura, la historia, las costumbres y las creencias de la Colombia profunda, la de sus regiones, bajo la óptica pluriétnica y multicultural. La trietnicidad que siempre defendió en sus escritos forjó una comprensión de lo que somos, un país construido por tres grandes vertientes: la indígena, la europea y la africana, que aquí se encontraron para configurar lo que somos como colombianos. Para Zapata Olivella, en esas tres vertientes de tantas maneras entrelazadas, estaba la creación permanente de valores culturales. Ahí estaba la fundamentación de nuestra nacionalidad. Ignorar el aporte de esas vertientes significaría no entender lo que nosotros somos como colombianos. Enhorabuena, las universidades del Valle, Cartagena, Córdoba, Chocó, Cauca y Nacional, de la mano con el Ministerio de Cultura, se preparan para celebrar el próximo año con diversas actividades el reconocimiento al legado de tan extraordinario creador. Muchísimas gracias. Distintos panoramas significaron los pasos de Manuel Zapata Olivella. El Valle del Cauca significa en gran medida un resumen de esas distintas geografías y paisajes que un hombre vagabundo como Zapata Olivella recorrió. Démosle la bienvenida a Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del Valle del Cauca. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan y a los televidentes. Un saludo muy especial a la ministra de Cultura, señora Carmen Inés Vázquez, a la vicerrectora académica de la Universidad del Valle, señora Liliana Arias Castillo, al decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, señor Darío Henao, a la hija de Manuel Zapata Olivella, Arlet Zapata, a todas las personas que están con nosotros, un saludo muy especial. Me complace estar esta mañana aquí en el lanzamiento del año del centenario de Manuel Zapata Olivella, que se celebrará en 2020, como lo ha declarado el Ministerio de Cultura, para honrar la memoria y promover la divulgación de la vida y obra del médico, antropólogo, folclorista y escritor Manuel Zapata Olivella. Este centenario nos motiva a reivindicar la importancia del aporte a la literatura colombiana y latinoamericana de este apasionado escritor, nacido en Santa Cruz de Lorica en el 1920 y fallecido en 2004 en Bogotá, que además de haber sido el primer escritor de novela que exaltó en su obra lo que significa ser afrocolombiano, deja ver una fuerte crítica social sobre la marginación de las comunidades negras en el país.
Es reconocido por dar cuenta y abrir una ventana a la literatura afrocolombiana, rica en historias, en lenguaje y en personajes. Dentro de sus obras literarias está Changó, en donde se destaca por haber sido un cuentista con temática social y con profunda sensibilidad y creatividad literaria, que practicó los más diversos oficios: la dirección del ballet de danzas folclóricas de su hermana, la coreógrafa Adelia Zapata Olivella, hizo investigaciones de etnomusicología, fue conferencista de temas de música colombiana y ejerció el periodismo y colaboró con numerosas revistas y publicaciones colombianas y extranjeras. Esta es una oportunidad para incentivar la lectura, contribuir a la formación de públicos, fortalecer el sector literario, rendir homenaje y reconocimiento a nuestros escritores colombianos, impulsar el desarrollo y la difusión de la cultura de nuestro país, al igual que promover el conocimiento de la obra de este maravilloso escritor que ha tenido influencia del Pacífico colombiano, y su legado debería ser un deber para las nuevas generaciones que se acercan a los libros como ventanas para entender al mundo. Muchas gracias. Paulatinamente ha ido ganando en el espectro del imaginario colombiano importancia la figura de Manuel Zapata Olivella. Una importancia que es merecida, una importancia que es justa, una importancia que nos lleva hoy a declarar el año 2020 como año Zapata Olivella. Acompañamos aquí a todos los entes que nos convocan y llamamos especialmente al atril a la ministra de Cultura, doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, quien tendrá a cargo la lectura de la declaratoria del año Manuel Zapata Olivella. Muy buenos días. Un saludo muy especial para la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para la señora vicerrectora académica de la Universidad del Valle, señora Liliana Arias Castillo, señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, señor Darío Henao. Un saludo muy especial, por supuesto, a la familia Zapata, a su hija, a su nieta y a su yerno que están acá. Secretaria de Cultura del departamento, señora Consuelo Bravo, a la comunidad educativa e historiadores, representantes de la academia, medios de comunicación, toda la audiencia que nos ve en este momento por el canal Telepacífico. Me siento afortunada de estar al frente de la cartera de Cultura en este momento de la historia, momento en el que la cultura está en el centro de la agenda del gobierno, momento de la historia donde por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un pacto por la protección y promoción de la cultura y el desarrollo del emprendimiento de base artística, cultural y tecnológica, economía naranja. Momento de la historia donde este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, decididamente trabaja para apoyar, reconocer y valorar todas las culturas de nuestro país y para que estas culturas se hablen. Que la marimba de Chonta dialogue con las gaitas de San Jacinto, que el carnaval de Barranquilla dialogue con el carnaval de negros y blancos de Pasto, que el currulao dialogue con el joropo, que construyamos un diálogo intercultural. Momento de la historia donde la cultura es de todos y es la esencia de un país que se transforma desde los territorios y se convierte en una herramienta de transformación social y de desarrollo económico. Y hoy, en ese momento de la historia, particularmente me siento afortunada y orgullosa como mujer afro de tener la oportunidad de ser parte del merecido reconocimiento a la vida y obra del mejor exponente de la literatura afrocolombiana, Manuel Zapata Olivella. El Ministerio de Cultura rinde homenaje a Manuel Zapata Olivella declarando el 2020 como el año de su centenario. Su vida y sus obras, como lo reconoció el Ministerio de Cultura en el año 2002, cuando le entregó el Premio Nacional, siempre tuvieron como protagonistas la gran diversidad cultural que nos caracteriza. Fue Zapata Olivella, originario de la costa atlántica, uno de los primeros en mostrar con orgullo su origen africano y en presentar al mundo este acervo como parte de la esencia de nuestra nación. Por ese legado fundamental para la construcción de nuestro imaginario colectivo como un país pluriétnico y multicultural, hoy nos encontramos para hacer el lanzamiento del año conmemorativo del centenario de quien es considerado uno de los artistas afrocolombianos más influyentes de nuestra historia.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre Mincultura, el Canal Telepacífico, la Universidad del Valle, la Universidad de Córdoba, de Cauca, la del Chocó, la Universidad Nacional y universidades de Estados Unidos como Howard, la Universidad Autónoma de México, al igual que otros organismos de cooperación internacional como la OIM y USAID, la Biblioteca Nacional, las 1.526 bibliotecas públicas de la Red Nacional y el Instituto Cara y Cuervo, haremos del 2020, año en el que se cumple 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, la oportunidad para convocar a todos los colombianos de todos los territorios a conocer, leer y disfrutar de su obra. Queremos que los colombianos sepan quién fue este escritor, médico, folclorista, antropólogo e investigador nacido en 1920 en Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Pero sobre todo, queremos que todos conozcan por qué él y sus obras son importantes para Colombia y el mundo. Por ello vamos a acompañar la Mesa Nacional con las universidades que acabamos de mencionar para precisamente programar el año. Las actividades académicas que vamos a realizar en 2020 serán trabajadas en la Mesa Nacional. Allí estará la Biblioteca Nacional, el Instituto Cara y Cuervo y por supuesto el Ministerio de Cultura haciendo presencia en la mesa. Pero también tenemos lógicamente la declaración, la resolución que declara el año 2020 como el año del centenario de Manuel Zapata Olivella, que me permitiré leer, no sin antes contarles que ya hemos tomado algunas decisiones en el Ministerio de Cultura con respecto a la conmemoración. En la Feria del Libro de Bogotá del año entrante estaremos presentes con la obra de Manuel Zapata Olivella, pero también iremos a la Feria del Libro de Madrid, donde Colombia es el país invitado de honor, y en todas las ferias regionales del libro acompañaremos con la obra del escritor Manuel Zapata Olivella. Movilizaremos también la red de bibliotecas públicas para que divulgue su obra con actividades de promoción de la lectura en torno a ella, en coordinación con la Biblioteca Nacional. Y a continuación, entonces, leeré la resolución de declaratoria. Resolución número 3222 de 2009, por la cual se declara el 2020 año del centenario de Manuel Zapata Olivella. La ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial con las conferidas en la Ley 397 de 1997, y considerando que Manuel Zapata Olivella fue un hombre polifacético, con gran pasión por el conocimiento y la libertad de pensamiento, médico, antropólogo, folclorista y escritor, considerado como el representante más importante de la literatura afrocolombiana, que estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y en Estados Unidos. Ejerció su profesión en México, Estados Unidos, en el litoral pacífico y en el departamento del Cesar. Desde muy joven decidió recorrer las más diversas geografías, empezando por su natal Caribe y por el Pacífico colombiano. Su propósito siempre fue adentrarse en la condición humana para desde esa experiencia vital tejer sus relatos. Que el tema central de su narrativa es la historia y la cultura de los habitantes del Caribe, en especial de los negros e indígenas. Que en 1983 publicó Changó, el Gran Putas, su obra principal, y una de las más importantes en su género en América Latina. Entre otros de sus libros están He visto la tierra, Tierra mojada, Chambacú, Corral de Negros, La calle 10, En China nace un santo, El fusilamiento del diablo y Hemingway y El cazador de la muerte. A su obra narrativa se suman varios libros de ensayos y más de un centenar de artículos en periódicos y revistas. Merece especial mención la revista Letras Nacionales, que dirigió Zapata en los años 60 y 70, por su papel en el rescate de muchos autores y la difusión de jóvenes escritores. Que fundó con su hermana Delia Zapata Olivella el Ballet de Danzas Folclóricas, promoviendo el folclore de la costa pacífica a través de giras por Colombia y en el exterior. Hizo investigaciones en etnomusicología en Indiana, Estados Unidos, y dio conferencias sobre música colombiana en la Biblioteca de las Naciones Unidas en Nueva York y varias universidades canadienses. Que por su vida y por su obra, Manuel Zapata Olivella es una figura de primera línea en las letras del continente y al que se recordará por la recuperación del aporte africano y sus múltiples relaciones con toda la sociedad y la cultura colombiana. En mérito de lo expuesto, resuelve. Artículo primero. Declárese el año 2020 como año del centenario de Manuel Zapata Olivella, para conmemorar su nacimiento, honrar su memoria y promover la divulgación de su vida y obra como materia de investigación
y ejemplo para las nuevas generaciones de colombianos. Artículo 2. Créese un comité académico para asesorar y coordinar las actividades que serán realizadas con motivo de esta celebración. Forman parte de este comité académico los siguientes funcionarios: directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, directora del Instituto Caro y Cuervo y la directora de Artes del Ministerio de Cultura. Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, dada en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2019. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia a la ministra de Cultura, doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, a la doctora Liliana Arias Castillo, en representación del doctor Edgar Varela Barros, rector de la Universidad del Valle, y al doctor Darío Henao Restrepo. Hace poco en un aula académica escuchábamos a Alfonso Múnera decir: eso no se da entre las piedras, siempre hay una razón para que surjan hombres de la dimensión de Manuel Zapata Olivella. Y en gran medida la explicación se da alrededor de Lorica. ¿Qué significa Lorica? ¿Cuál es la importancia de Lorica? ¿Cuál es la dimensión que tiene Lorica en el momento en que Manuel Zapata Olivella ve sus primeras significaciones y asume sus primeras imágenes? Hemos preparado este adelanto de lo que será posteriormente un documental que realizará Telepacífico sobre la vida del hombre universal, de Manuel Zapata Olivella. Los acompañamos a que vean este recorrido por Lorica, capital de este intelectual. Caminar la tierra de un caminante no siempre es seguir sus pasos. Parece como si lo que se siguiera fuera la sombra, una presencia espectral que reposa en boca de algunos. Volver a la tierra en búsqueda de quien ahí fue no siempre significa encontrarle. Así sucede en Santa Cruz de Lorica, Córdoba, donde buscar a Manuel Zapata Olivella es oír respuestas inconclusas. El rumor es una lanza que atraviesa las aguas del río Sinú, se cuelga de David Sánchez Juliao y enclava al espectro Manuel en un no lugar. Allí nació Zapata Olivella, vivió hasta los 9 años cuando se fue a Cartagena y regresó una y otra vez como días de sol, pero nunca se quedó. Regresar una y otra vez es también marcharse una y otra vez. A la región del Pacífico colombiano, Manuel Zapata Olivella viajaría muchas veces desde los años de su juventud. Como estudiante de medicina, recorrió el puerto de Buenaventura, pasando por Nuquí y San Juan en el Chocó. En Cali, con su hermana Delia, realizó una importante labor en el Instituto Popular de Cultura. También fue uno de los organizadores del primer Congreso de Cultura Negra de las Américas durante el año de 1978. Después de muchos esfuerzos por realizar un cuarto congreso, muere en el 2004 sin haberlo logrado. En canoas, sus cenizas fueron esparcidas en las aguas del río Sinú para iniciar el camino de regreso al continente africano.
El origen es la capital del corazón, de la memoria, del imaginario de un hombre. En el caso especial de Manuel Zapata Olivella, es el punto de partida para una gran cantidad de tránsitos y de viajes que van a ser el elemento principal de la siguiente mesa académica. Origen, una palabra importantísima que ha acogido el Canal Regional Telepacífico para nominar su segunda señal, una señal que tiene principalmente una búsqueda de carácter étnico en el reconocimiento de las poblaciones afro. Desde el origen hacia el mundo, Manuel Zapata Olivella. Y para hablar de los senderos de Manuel Zapata Olivella, hemos instalado la siguiente mesa. Nos acompañan Joana Caicedo Sinisterra, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social y Equidad de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali. Mauricio Burgos Altamiranda, jefe del Departamento de Español y Literatura de la Universidad de Córdoba en Montería. William Mina Aragón, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Modera y dirige esta mesa el doctor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y director del Centro Virtual Isaacs. Los dejamos con esta mesa. Bueno, le doy la bienvenida a los colegas que participan en esta mesa. Queremos hablar de los orígenes de Manuel, de su importancia para el Pacífico en particular y de lo que significa el legado de su pensamiento. Está con nosotros el profesor Mauricio Burgos, como ya anunciado. Quiero comenzar con él preguntándole un poco sobre los orígenes de Manuel, la importancia de su paso por ahí y por ese tránsito permanente que él tenía hacia su tierra por la creencia de origen africano que se practica en todas las poblaciones que hacen parte de nuestra diáspora, era que la placenta estaba allá. Entonces le pregunto al profesor Burgos cómo nos puede situar en los orígenes de Manuel. Bueno, muy bien, buenos días para todas las personas que a esta hora están conectados con Telepacífico y por supuesto la gratitud con la Universidad del Valle por adelantar esta investigación en torno a Manuel y por impulsar el nombre de Manuel Zapata Olivella, que hoy es reconocido por el Ministerio de Cultura y por otras entidades que se han sumado a esta gran labor de profundizar, investigar e indagar sobre la vida del Ecovio Mayor. El origen de Manuel es muy importante para poder entender y comprender la dimensión de su obra y para entender y comprender adicionalmente su pensamiento. Manuel Zapata Olivella nace en Lorica en el año 1920 y es importante conocer sus orígenes porque gran parte de lo que es su obra en términos de la construcción de un análisis profundo del mestizaje latinoamericano está mediado justamente por sus orígenes. Manuel Zapata Olivella nace en Lorica, como bien señalaba, en 1920, y su padre, que nace en Cartagena, que tiene unas raíces, por un lado catalanas, de parte de la madre de Manuel, pero que al mismo tiempo tiene unos ancestros africanos. El padre de Manuel llega a Santa Cruz de Lorica, luego de haber pasado por Moñitos. Moñitos es un pueblo costanero que está ubicado a orillas del departamento de Córdoba. Y justamente Antonio María Zapata Vázquez, su padre, llega a Santa Cruz de Lorica, luego de venir a Cartagena. Recordemos que en ese momento Lorica hacía parte del Bolívar Grande, del Bolívar Extenso. Y en ese orden de ideas, la gran capital era Cartagena. Seguido de Cartagena estaba la villa 3 veces coronada de Tolú el Mayor y luego Santa Cruz de Lorica como principal despensa agrícola, en este caso para Cartagena y para la gran región, en este caso del Caribe, junto con el Atrato. De esa manera, Antonio María Zapata Vázquez llega a Lorica, funda el Colegio de la Fraternidad en Santa Cruz de Lorica, y desde un conocimiento libre pensador, influenciado por todo el movimiento ilustrador, empieza Antonio María a formar en su escuela a los ciudadanos de Santa Cruz de Lorica y allí Manuel Zapata Olivella empieza a recibir ese primer legado. De tal manera que en ese origen, Zapata Olivella luego de haber nacido y de haber escuchado
de parte de su padre todas las ideas librepensadoras, pero al mismo tiempo, después de haber escuchado todo el pensamiento mágico religioso de parte de su madre, Zapata Olivella empieza a tener conciencia desde allí de lo que significa ser mestizo y de lo importante que va a ser el mestizaje en la construcción de la identidad no solo de Colombia, sino de América Latina. Luego, su padre, por una situación política que se vivía en Santa Cruz de Lorica, recordemos que ese es un poco también el contexto posterior, ya 3 décadas después, a la Guerra de los 1000 días, pero que todavía se sentía mucho el sentimiento y la pugna entre liberales y conservadores. Por un lado, Antonio María Zapata Vázquez, padre de Manuel, un liberal libre pensador, y por el otro lado teníamos al cura Laciese Bersal, que era un conservador de extrema, y obviamente esa pugna ideológica allí en Santa Cruz de Lorica se sintió de una manera muy sólida. Al morir el general Lugo, entonces Antonio María Zapata Vázquez, que sentía de todas formas esa protección y ese respaldo desde lo ideológico, decide retornar a Cartagena, y luego ya en Cartagena Manuel va a descubrir las claves para poder comprender el mestizaje y para poder construir esa magna obra que tenemos hoy al servicio de todos los colombianos y de los latinoamericanos. Bueno, profesor William Mina es quizás uno de los intelectuales e investigadores de la Universidad del Cauca que más ha estudiado a Manuel. Lo conoció, lo frecuentó y publicó varias entrevistas con Manuel, que hoy siguen siendo un referente para todos aquellos que queramos estudiar seriamente la obra de Manuel. Por eso quiero pedirle a William que nos señale como los aspectos más relevantes del pensamiento de Manuel. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Merecido homenaje mundial para Manuel Zapata Olivella. Para responder a lo que me está preguntando Darío, yo diría que el primer punto que resaltaría de la obra de Manuel Zapata Olivella para considerarlo un gran autor, un gran pensador, un gran intelectual, es el concepto Muntú, filosofía del Muntú, un concepto que él aprendió cuando viajó a África, cuando leyó el libro clásico del alemán Jan Hus, que se llama Muntú, y cuando conoció a Place Temple, ¿vale? El gran sacerdote belga que investigó las culturas africanas, ¿no? Eso va a darle un giro crucial a Manuel, porque a partir de esa categoría va a comprender los mitos, las religiones, pero sobre todo las tradiciones orales de las culturas africanas presentes en lo que nosotros le llamamos la afrodiáspora, ¿no? En el Caribe, en el Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Desde mi perspectiva, ese es el núcleo nodal sobre el que va a construir su gran novela, que es Xangó, el gran putas, ¿no? Entonces, esa es la primera categoría, yo le llamaría una categoría ontológica, de donde edifica el epicentro de esa novela y de todo su pensamiento. En ese gran ensayo que él hace sobre América Latina, que se llama La rebelión de los genes, en el último capítulo, justo se llama así, ¿no? Muntú, una filosofía africana para salvar el mundo. ¿Qué necesita hoy el planeta? El tema ecológico, el tema ambiental. Y él dice, la gran lección y enseñanza de los afros a la humanidad la podemos plasmar en esta sencilla pero compleja palabra, porque es el vínculo del hombre con la totalidad, ¿vale? Una gran pregunta filosófica de un aporte africano a la humanidad. Amor, traducido al castellano, fraternidad, nuestra coligación con el todo. ¿Qué nos dice eso? Desde que antes que en la tradición europea se hablaran que el romanticismo lo inventaron en Europa, según las lecturas convencionales y oficiales, no, ya estaba en las tradiciones ancestrales en África, desde esa categoría, ¿vale? Esa es la gran pregunta
antropológica, filosófica, ontológica, Muntú. Desde allí se conoce y se describe todo en esa perspectiva de Manuel Zapata Olivella. Ese para mí sería el primer aporte, el Muntú. Segundo, el concepto de la tradición oral, oralitú. Resulta que la forma más sencilla de los africanos, que no esclavos, por favor, sino hombres libres, esa tradición libertaria de decir las cosas era a través de la palabra. Entonces, yo no necesito escribir un libro. Y los africanos, para enfrentarse al mundo y poderlo explicar, la forma más sencilla es el ritmo, es la música. Eso está presente en el Pacífico, ese es el petróleo. De modo de que es la música esa primera aproximación para explicar lo real. Así como cuando nosotros estudiamos filosofía y nos dicen que los griegos interpretaron el mundo a partir del mitos. El africano todo lo concibe como música, como oralitú. Y el gran aporte de la novela y el pensamiento de Manuel Zapata Olivella es darnos a conocer esa fuerza, ese impulso de lo que significa expresar las cosas a través de eso que se llama el griot, el que más sabía en la tribu, el sabio, el mayor, ese hombre que es una especie de biblioteca andante. Entonces, eso lo considero crucial, el concepto de oralitú. Vamos a culminar esta pequeña ronda con la Giovanna Caicedo. Es una investigadora, una importante líder de los movimientos femeninos en nuestra región y en el país. Y a ella le quiero preguntar sobre la relevancia de las investigaciones de Manuel en el Pacífico, pues que los hizo en todo el país, junto con su hermana, que nos dé una visión de esa faceta de Manuel Zapata Olivella. Muy buenos días para todas, para todos, para la audiencia. Quiero centrarme en varios elementos. Uno, y es para las personas que no son tan estudiosos, que no han leído a profundidad a Manuel Zapata Olivella, y es un poco esa categoría que él utilizó, que es el mestizaje, pero también lo que fue lo sambo, pero también lo que fue lo mestizo. Y en cada uno de esos lugares, cuando él se refería automáticamente lo ubicaba en un lugar. Ejemplo, cuando hablaba de los zambos, se ubicaba en el Pacífico, ¿sí? Que era donde menos mezcla estaba con los europeos. ¿Y por qué lo ubicaba en ese lugar? Y era para poder hablar un poco de lo que es esos elementos históricos, culturales, que se mezclaban entre lo indio, lo indígena y lo negro, ¿cierto? Y lo africano. Y eso permitía a profundidad conocer un poco eso que nosotros vamos a reconocer como cultura, pero también que nos va a permitir a través de su hermana Delia, va a poder mostrar un poco cómo está constituido la nación, ¿cierto? Pero también cuando se va a eso de mestizo, porque muchas veces, como anécdota lo puedo contar, en el movimiento afro hace algunos años nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué Manuel Zapata habla de mestizo? Pero él hablaba de un mestizaje cultural, que también se ve reflejado con las mezclas de colores de piel o grupos étnicos, pero él está refiriéndose a eso tan importante y él muy bien lo plantea en su libro Los Senderos, bueno, en la agrupación que hace muy bien el maestro Alfonso Múnera, en su libro Los Senderos de sus ancestros, ¿cierto? Entonces, ¿qué considero importante, cierto? Y es mostrar cómo Manuel Zapata Olivella en ese momento histórico, en ese momento que era totalmente complejo, se logró parar y se logró pensar que era importante pensarnos a Colombia, pensarnos en Latinoamérica y decir que en estos lugares se construía conocimiento, no solamente se construía desde Europa. Y muchas veces él en su libro también plantea algo muy curioso y es cómo aquí en Colombia lo estábamos pensando es Europa, digamos, él en un momento pone un ejemplo y es como Colombia, como estos pensadores colombianos se estaban pensando cómo se vivía en Francia y él decía no, pero al contrario, si en Francia quería saber cómo vivíamos en Colombia, cómo se construía ese conocimiento. Entonces yo considero que uno de los grandes aportes que hace Manuel Zapata Olivella es poder decirnos, vea, pensémonos desde acá.
¿sí? Y es que ese momento histórico es distinto. Hoy se generan dificultades para pensarnos desde adentro, imagínense en ese momento. Él iba nadando contra la corriente, pero logró poner en sus novelas, en su literatura, en sus artículos, en todo, logró poner eso tan importante, y era decir, aquí se produce conocimiento. ¿Dónde lo investigó? ¿Dónde lo sacó? Sencillo, estaba allí al frente. Y cuando está al frente, está estaba en los festivales, estaba allí, en la gente, en la expresión, y eso lo puso en escena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a William, a Mauricio y a Giovanna por estas breves opiniones y reflexiones que hemos querido compartir en este lanzamiento del año Manuel Zapata Olivella. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en la transmisión de la declaración oficial del año 2020 como año Zapata Olivella. En la siguiente mesa nos acompañan Alfonso Múnera Cavadía, exsecretario general de la Asociación de Estados del Caribe, Sergio Antonio Mosquera Mosquera, investigador y director del Centro de Estudios Afrocolombianos e Indígenas de la Universidad del Chocó, Luis Carlos Castillo Gómez, profesor titular de la Universidad del Valle, modera el director del Centro Virtual ISACS, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el doctor Darío Henao Restrepo. Bueno, estamos aquí en la segunda mesa de este lanzamiento del año nacional Manuel Zapata Olivella, y quiero preguntarle en primer lugar a Luis Carlos Castillo, un sociólogo de nuestra Universidad del Valle, que ha estudiado bastante los movimientos afrocolombianos y la obra de Manuel, y quiero preguntarle alrededor de ese gran aporte que hizo Manuel a la comprensión sociorracial de Colombia, que está en varios de sus libros, pero en especial a uno que Luis Carlos ha estudiado muy bien y que será el prologuista de El hombre colombiano. Bueno, gracias por la invitación. Esta pregunta que nos hace Darío es una pregunta iluminadora sobre la obra de Manuel Zapata Olivella. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los países de América Latina se enfrentaban al desafío de la construcción de las diferentes nacionalidades. Y frente a ese desafío había una característica trascendental de estas sociedades, y es que ellas estaban conformadas en buena medida por población afrodescendiente, por poblaciones indígenas y también por poblaciones de origen europeo. ¿Qué hacer entonces en la construcción de la nación cuando algunas de estas sociedades tenían unos contingentes muy amplios de poblaciones afrodescendientes? Es allí donde surgen en el conjunto de América Latina las propuestas del mestizaje en sus diferentes vertientes, desde Gilberto Freire en Brasil, desde Vasconcelos en México o Mariátegui en el caso del Perú. Y estas vertientes proponen en ese momento que el mestizaje es en la práctica la alternativa y la salida que tienen los países de América Latina en la construcción de orden nacional. Y esa es una hipótesis trascendental de toda la producción antropológica, histórica y sociológica que hizo Manuel Zapata Olivella. En la práctica, Manuel es el principal representante de la hipótesis tan fuerte del mestizaje en América Latina y del mestizaje en la sociedad colombiana como un componente trascendental de la construcción de la nacionalidad. Realmente Manuel entendía que en la mezcla cultural, étnica, incluso sociorracial, de tres grandes troncos, el tronco africano, el tronco indígena y el tronco europeo, se encontraba la síntesis creativa de la constitución de las sociedades de América Latina y de la sociedad colombiana en particular. Pero aquí hay un aspecto que es trascendental de las diferencias que se establecen entre los conceptos de mestizaje que tenían los otros autores de América Latina. Por ejemplo, muy tempranamente, Manuel Zapata se opone al concepto de mestizaje
que Vasconcelos había escrito desde 1925 en su libro La raza cósmica, porque Vasconcelos entendía que la raza cósmica era la mezcla de las diferentes razas de las sociedades latinoamericanas, pero con el concepto que había una raza de carácter superior, que era la raza, la quinta raza. Manuel Zapata se opone a ese concepto del mestizaje porque él entiende que la mezcla cultural, la mezcla étnica y la mezcla racial no desaparece la diferencia, que es una mezcla completamente creativa, un potencial trascendental de la construcción de la sociedad, pero que no se puede hablar de razas superiores ni de razas inferiores. Yo creo que Manuel fue un hombre completamente visionario, porque antes del giro multicultural que se produce en América Latina y en Colombia hacia finales de los años 80 y los años 90, y que la Constitución colombiana consagra como el fundamento de la nacionalidad, ya eso realmente Manuel Zapata lo estaba pensando muchas décadas antes, porque Manuel hizo el planteamiento trascendental que es en la mezcla donde se encuentra la riqueza cultural, y que en la práctica el fundamento y la base de la nacionalidad se encuentra en el mestizaje y se encuentra en esa rica mezcla de los diferentes troncos que son originarios en la constitución de la sociedad y las nacionalidades colombianas. Creo que también hay un punto que es muy importante aquí, donde diferencia a Manuel de los pensadores de América Latina sobre el mestizaje, y es el siguiente punto. Manuel siempre pensó que el mestizaje no solo era un rasgo de nuestras sociedades, sino que era un rasgo en el conjunto de la humanidad, y que por lo tanto las diferentes sociedades europeas, incluso las sociedades precolombinas, se caracterizaban por la mezcla de sus diferentes componentes. En todo caso, es en la mezcla creativa de estos diferentes tres troncos en los cuales se encuentra el fundamento de la sociedad colombiana. Bueno, vamos a preguntarle a Sergio Mosquera sobre un aspecto que la generación de Manuel en los años 40 comenzó a reivindicar con el Día del Negro, en los años 40, con una serie de intelectuales que llegaron del Cauca, que llegaron del Chocó, que llegaron del Caribe a Bogotá y empezaron a reivindicar, y que en sus trabajos, tanto históricos como antropológicos, etnográficos y sociológicos, empezaron a colocar en el lugar que tenían en la historia todos estos aportes. Uno de ellos, por ejemplo, a la independencia y a las luchas de la independencia, donde no solamente participaron pues los criollos que aparecen en la historia oficial como los grandes héroes, sino que quienes participaron en muchas de esas guerras y batallas fueron contingentes indígenas y afros. Yo quiero preguntarle a Sergio, que es un estudioso de todos estos aspectos, sobre este punto, que le contemos a nuestros televidentes lo que tú has investigado al respecto. Con los buenos días y las gracias a la teleaudiencia y a quienes aquí están presentes, lo mismo que a quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Agradecer a la Universidad del Valle, al Ministerio de Cultura, a los intelectuales acá presentes por esta magnífica idea, y creo que tiene una razón de ser que haya surgido justamente en la Universidad del Valle, en el departamento del Valle. Es esta la ciudad, la segunda ciudad africana en América Latina, después de Salvador de Bahía en Brasil, y creo que eso tiene algo que ver también en la misma conformación de la nacionalidad colombiana, ese hecho que aquí en Cali puedan confluir diferentes culturas y en forma mayoritaria podemos decir el aporte de los descendientes de los antiguos esclavizados. Conocí a Manuel Zapata Olivella personalmente en el año 2001 en Cartagena, cuando hicimos la conmemoración de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Tuve la oportunidad durante esa semana de conversar largamente con él. Tengo una deuda, me dijo en una de esas conversaciones: tú que te mantienes entre archivos, si alguna vez ves alguien, un negro esclavizado saliendo del Chocó de nombre Manuel Sábalo, haz todo lo posible por relacionarlo conmigo. Entonces me gustó y todavía tengo esa deuda con Manuel. No he encontrado a Manuel Sábalo, pero creo que lo voy a encontrar algún día.
Igualmente, como hemos señalado acá, el siglo XIX legó al XX toda una discusión acerca de la construcción del Estado Nacional en los países latinoamericanos, y esa construcción del Estado Nacional tenía que ver por el tema de la raza, por el tema étnico, decimos hoy. En algunos países de América Latina se planteó justamente que las nacionalidades tenían que construirse sobre el elemento europeo, y se planteaba la eliminación de lo indígena y lo afro porque constituían la mácula para el desarrollo de estos países. En la Guerra de Independencia estuvo muy presente ese debate, y justamente esa fue la discusión olvidada en la conmemoración del Bicentenario, pero afortunadamente en la conmemoración de este centenario podemos traerlo nuevamente a colación, el problema de las razas en los países de América Latina, y lo vimos porque la independencia se planteó desde la modernidad blanca criolla, que planteó eliminar los demás grupos étnicos, y esta nación se constituyó desde una perspectiva de una hegemonía de raza, y se constituyó sobre el pilar de lo católico, lo español y, por supuesto, entonces, es decir, una lengua, una raza y una religión. Todo esto fue debate durante el siglo XIX, y el siglo XX también recibió ese legado. Yo creo que Manuel recibe el influjo de esa gran discusión y peligrosa discusión que se dio en el país en los años 20 en torno a la raza colombiana, donde se volvió a plantear en los años 20 la eliminación de lo negro y la eliminación de lo indígena. Y creo que en ese momento que Manuel está naciendo, que está creciendo, le llegaron las oleadas, le llegaron los ecos de esa discusión, y eso también lo conduce a pensar el problema de la raza en Colombia. Y Manuel se adelanta 20, 50, 60, 70 años a la discusión, porque reconoce la herencia africana, la herencia indígena y la herencia española, pero hace mucho énfasis Manuel en la herencia africana, y considero que Manuel es la primera persona en este país que nos enseña a pensar la construcción del Estado Nacional a partir de la raíz africana del pueblo colombiano, y sobre todo es el primero que nos empieza a hablar de la afrogénesis y del afrocentrismo. Y eso es muy importante, porque si vamos a ir a la construcción de esa diversidad, tenemos que tener un punto de partida, un punto de arranque. Y por eso Samuel, en reiteradas ocasiones, decía que los descendientes de los antiguos africanos continuaremos deambulando sin rumbo fijo en el nuevo mundo hasta que no hagamos esa conexión nuevamente con el continente de donde trajeron nuestros antepasados. Y todavía creo que estamos en mora de fortificar esa relación, ese conocimiento con el continente africano, y muy justamente con todos esos legados. Todavía estamos deambulando sin rumbo fijo en la construcción de este Estado, porque no hemos podido entender esa propuesta de Manuel, que creo que en el 2020 debe ser motivo de discusión para la construcción de esta sociedad que la estamos planteando en este momento, que estamos asistiendo a la quinta refundación del Estado Nacional. La quinta refundación del Estado Nacional, la primera fue en 1819, y nos vemos abocados en el siglo XXI a nuevamente construir ese Estado, y tenemos que construirlo ya no tanto desde la multiculturalidad que Manuel nos enseñó, sino desde la interculturalidad. ¿Cómo podemos dialogar entre diferentes pero iguales? Y cómo esa interculturalidad tiene que partir de respetar y reconocer al otro, y no de eliminarlo, porque en el discurso de construcción del Estado Nacional lo que se hizo fue eliminar epistemológicamente, eliminar académicamente a los otros, a los diferentes, para luego pasarlos a eliminar de otras maneras. Entonces, construir un Estado intercultural implica volver al legado de Manuel y entender entonces la afrogénesis y el afrocentrismo que él nos planteó en sus obras. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta mesa con el doctor
Alfonso Múnera Cavadía es el representante aquí del Caribe, un historiador que ha estudiado bastante el papel y la presencia de los afros en nuestra historia. Tiene un gran libro que hoy es referente para discutir muchos temas, El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas, que es el otro donde retoma mucho de las tesis que plantea. Y yo quisiera que Alfonso cerrara un poco sobre estos aportes de Manuel al tema de nuestra nación y cómo él realmente cambia, modifica el paradigma de comprensión de cómo se configuró este país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a la señora ministra por estar aquí con nosotros y haberse vinculado a este proyecto tan extraordinario. Muchas gracias a la Universidad del Valle por su hospitalidad y en particular muchas gracias a mi hermano Darío Henao, que es realmente un gigante. Todo esto lo ha armado él. Nosotros hemos sido ahí sus colaboradores. Y entonces él nos va diciendo, yo llego al Valle con ganas de ir a bailar salsa y no puedo, porque Darío coge y me pone esto allá, y esto acá, y esto acá. Y total, tengo que invitarlo a Cartagena para entonces sí poder bailar salsa con él. Mire, muchas gracias, pero vea, voy a ser muy corto. Mis compañeros han dicho en realidad de manera brillantísima, han resumido muy bien los aportes de Manuel. Yo solamente quiero decir dos cosas. La primera, Manuel es, en mi opinión, el pensador más importante de la historia colombiana. No como dicen algunos, el pensador negro, no, el pensador a secas, más importante. Eso puede ser motivo de un gran debate, pero es que Manuel hace una contribución, entre muchas, que cambia radicalmente la narrativa del país. Y es que veníamos de un país, como acaba de decir Sergio, con una tradición hispánica, aristocrática, un país en el que el bambuco era, en términos absolutos y dogmáticos, la música nacional. No la bailaba nadie, no la oía nadie, pero era la música nacional, porque era la música que tenía la huella hispánica. Y Manuel escribió a los 27 años un artículo absolutamente revolucionario y genial, donde dijo: el porro, que pues imagínense, en el año 47, el porro era una cosa de corronchos allá, caribeños. Pues él dijo, esa música es la música que nos está ayudando a crear la unidad nacional. Porque en esa música está contenido todo, toda la cultura. Y empezó a hablar de una cosa maravillosa, de la cultura de los analfabetos, de los iletrados, como la base, como la raíz de la nacionalidad, como lo creativo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que no se puede dejar de decir, Manuel fue el hombre más digno, más altivo, más independiente que yo conocí y que creo que conoceré a lo largo de mi vida. Manuel era un ejemplo humano absolutamente excepcional. Manuel es, ante todo, no solo su obra, él es un ejemplo para todos los colombianos. Si queremos construir el hombre nuevo, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos el referente. Su vida es absolutamente ejemplar, profundamente revolucionaria, profundamente digna, profundamente humana. Además, a Manuel le gustaba todo. Manuel no era ni negro, ni blanco, ni mestizo. Era un ser humano profundamente universal. Le gustaba la ópera, le gustaba la música clásica, le gustaba pintar, le gustaba todo aquello que los seres humanos le ponían por el frente. De manera que
Su obra y él, las dos cosas, son ejemplares. De manera que eso lo teníamos que utilizar, como dijo Darío, para que nuestros niños aprendan sobre el hombre nuevo que queremos construir, sobre el humanismo nuevo que queremos construir. Eso es Manuel. Muchas gracias. Bueno, agradezco a nuestros panelistas por su contribución a este año Manuel Zapata Olivella 2020 que lanzamos en el día de hoy. Vamos a ir a un corte para después venir a lo que considero es un acontecimiento para la cultura colombiana, y es que vamos a ver un fragmento de la ópera que se está haciendo en la Universidad del Valle, una adaptación libre de la gran epopeya sobre la diáspora africana a las Américas que escribió Manuel Zapata Olivella en 1983, que le tomó más de 20 años. Estoy hablando de ese portento que es Changó el Gran Putas. Vamos pues a comerciales. Continuamos en la conmemoración del lanzamiento y de la presentación oficial del año 2020 como año conmemorativo Manuel Zapata Olivella, 100 años después del nacimiento de este intelectual universal. En una vida llena de música, la música tiene un papel importante. Por eso invitamos al atril al maestro Alberto Guzmán Naranjo, docente de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y compositor de la ópera Maafa. Maafa es una palabra suajili que quiere decir gran desastre y es, como se ha dicho, una ópera para celebrar el centenario del nacimiento de Manuel Zapata y basada en su obra cumbre Changó el Gran Putas. Son las mismas palabras de Manuel la mejor expresión de esa diáspora africana. Dice él: desnudos y encadenados, fue muy poco o nada lo que pudieron traer consigo. El único objeto material, el único equipaje de este azaroso viaje hacia lo desconocido fue su sombra. Es curioso constatar que América no ha producido ninguna obra lírica sobre este apocalipsis, y esta ausencia, que no tiene justificación, probablemente tiene explicación en el hecho de que la música artística de nuestro continente solo se ha identificado con la herencia de eso que se denomina cultura occidental, es decir, el influjo de Grecia, el racionalismo francés, la filosofía alemana y otras altas expresiones del espíritu, pero que desconocen la cultura de África y todo lo que su impacto emocional y religioso significa para estas sociedades. El libreto de la ópera lo hemos realizado con Darío Henao Restrepo y la puesta en escena será obra del maestro Douglas Salomón. Los fragmentos que este grupo va a interpretar en este momento, fragmentos de una obra que está en desarrollo, son 4. Primero, el parto de Potenciana Biojó, una segunda que es una intervención de lo que en la novela de Changó se denomina la loba blanca, que es la caracterización del esclavista, un fragmento de una escena con el padre Pedro Claver y la coronación de Bencos Biojó sobre un fondo del negro espiritual, Were You There? Siete noches
pierna de piernas. A medio lado, en cuatro manos, como las yeguas. Dicen que nació sin padre, como el Jesús de los blancos. En la nueva tierra, Nagor reunirá mentiras que yo no creo. Por padre tuvo a Nagor su abuelo, navegante. Hermanados por el puño del mar, dadora de nuevas vidas. Náufrago de los vientos, nació del mar grande. Que los vivos y difuntos no tengan paz mientras haya una sombra de cadenas en sus cuerpos. Ojos de peje fuerte, cola hijo de Yemayá, por 9 noches bebió la leche blanca de sus olas. Todo en vano, el hijo de Potenciana vio, no quiere nacer. Volcán que tiembla, pero no pare. Aguas revueltas que no caen. Potenciana no abre sus puertas. Tormenta atrapada que no estalla. Terrible parto de Yemayá. El hijo de Potenciana nació de pie. La serpiente se muerde en la cola, signo de legua. Potenciana moribunda regresa al reino de sus mayores. Los azotes azuzaban el canto de los negros.
playa frente al cabrero, donde el babalao conjura los esclavos. Voy contra ustedes, empedernidos demonios. Herejes malditos, os he bautizado, jamás han estado tan desafiantes. Dicen que veneran al rey recién nacido, lo adoran como un dios. Santísima Virgen, Satanás está vivo. No desistiré hasta convertir ese hereje. Vencos vio es su nombre. Y en vano el padre Claver quiso hacerlo cristiano. Domingo Faluto, fue su nombre, Domingo Faluto. Vencos elegido de legua, abridor de caminos, abogó el ecuador fuerte, reconoce a tu hijo. Vencos vio, ábrele paso a Changó.